Mi marido y su madre me controlaron y me usaron como si fuera desechable. Clara aparcó el sedán delante de la casa de Maple Street y apagó el motor. Había sido un día ajetreado. 3 tasaciones de joyas antiguas, 2 consultas sobre seguros de colecciones y un sinfín de llamadas de posibles compradores. La reunión con el propietario de un collar victoriano de oro rosa había sido especialmente fastidiosa. El hombre había exigido una tasación inflada a efectos del seguro, y cuando Clara se había negado, había gritado y la había acusado de ser poco profesional. Sacó las llaves del bolso y se dirigió a la puerta principal de la casa de 2 plantas que Roger y ella habían comprado hacía 8 años. Por aquel entonces parecía el lugar perfecto para una familia joven. Habitaciones espaciosas, una gran cocina, un barrio tranquilo en el casco antiguo de Waterville. Todo lo que habían soñado. Cierto es que los planes para una guardería tuvieron que aplazarse debido a circunstancias que cambiaron sus vidas para siempre. Se hizo el silencio habitual en el pasillo. Roger no tenía que volver hasta las 8 de la tarde. Tenía una cita con un cliente importante para asegurar la flota de vehículos de la empresa de logística. Aquellos contratos reportaban buenas comisiones y la familia necesitaba el dinero extra. Cuidar de un enfermo requería muchos gastos: medicamentos, comida especial, visitas periódicas al médico, adaptaciones del hogar. Clara colgó su abrigo en el perchero y escuchó. No se oía el sonido de la televisión desde el salón, lo que significaba que su suegra Lidia dormía tras un día de descanso. A lo largo de 10 años de enfermedad, la mujer había desarrollado un régimen claro, cuya violación provocaba ataques de ansiedad y agresividad. El médico le explicó que una rutina diaria estable ayuda a los pacientes con demencia a sentirse más seguros en un mundo cada vez más incomprensible y aterrador. Se dirigió a la cocina y puso la tetera. Al otro lado de la ventana, el atardecer de principios de noviembre ya se hacía más denso. Waterville se preparaba para el invierno. Los árboles estaban casi sin hojas y el aire era muy frío. Con este tiempo, deseaba llegar a casa, envolverme en una manta y beber té caliente. Pero primero tenía que dar de comer a su suegra, darle la medicina y asegurarse de que estaba preparada para dormir bien. Clara sacó de la nevera el recipiente de sopa que había preparado la noche anterior. Lidia necesitaba alimentos blandos. Masticar se había vuelto más difícil y su reflejo de deglución se había debilitado. Sopa de verduras, gachas de avena, puré de fruta, yogur. Esta era la dieta de la anciana durante los últimos años. Tenía que cocinar por separado porque la comida ordinaria podía provocarle un ataque de asfixia. Durante los últimos 10 años, su vida familiar había estado sujeta a los horarios de la enferma. Por la mañana desayuno a las 8, gachas de avena o huevos pasados por agua que Lidia comía lentamente, olvidando a menudo por qué había cogido la cuchara. Clara aprendió a recordarle pacientemente cada movimiento, a guiar la mano de su suegra hasta su boca, a limpiarle la barbilla cuando se derramaba la comida. La alimentación podía durar hasta 1 hora. Por la tarde, almuerzo a la 1, luego el descanso obligatorio hasta las 4. Lidia se iba a su cama en el salón. Se había vuelto peligroso subir desde que se había caído por las escaleras hacía 3 años, olvidando dónde estaba. Por la tarde, cena a las 7, tratamientos ligeros y a la cama a las 9 de la noche. Cualquier alteración del régimen provocaba ataques de ansiedad en la enferma. Podía gritar, llorar o intentar huir de casa. La demencia empezó de repente. El día de su boda con Roger, Lidia había estado perfectamente normal. Había ayudado a poner la mesa. Había socializado con los invitados e incluso había pronunciado un pequeño discurso sobre lo feliz que estaba de tener una nuera en la familia. Clara recordó cómo su suegra bromeó entonces sobre futuros nietos y preguntó por los planes de los recién casados. Un mes después no reconoció a Clara por primera vez, la llamó extraña y le exigió que le explicara qué hacía en su casa. Roger estaba aterrorizado. Su padre había muerto 3 años antes de que se conocieran de un ataque al corazón, y el hijo se sentía agudamente responsable de su único progenitor. Lidia era todavía una mujer relativamente joven. Acababa de cumplir 58 años. Trabajaba en un banco como cajera y llevaba una vida activa. El repentino desarrollo de la enfermedad conmocionó a todos. Los médicos la diagnosticaron rápidamente: demencia progresiva,
probablemente Alzheimer. El estado no hará más que empeorar. El paciente necesita cuidados y supervisión constantes. Los especialistas advirtieron que en pocos años la mujer perdería por completo la capacidad de cuidar de sí misma. Podría volverse agresiva o, por el contrario, apática. Clara ni siquiera pensó en la decisión en aquel momento. Estaban recién casados. Ella tenía suficiente dinero de su herencia para una vida cómoda para los tres, y parecía cruel enviar a una mujer enferma a una residencia. Además, Lidia la había tratado con mucho cariño antes de su enfermedad. La ayudó a elegir un vestido de novia, compartió con ella recetas de comidas familiares, le contó historias de la infancia de Roger. 15 días después del diagnóstico, Lidia se instaló en una gran habitación de la planta baja, junto al salón. Clara reorganizó el espacio. Eliminó las esquinas puntiagudas, arregló los muebles, instaló pasamanos adicionales. Tuvo que sustituir las cerraduras habituales por pestillos a prueba de niños, porque la paciente podía salir de casa y perderse. Los primeros años fueron especialmente difíciles. Lidia se confundía con la hora. Podía levantarse en mitad de la noche y empezar a preparar el desayuno pensando que era por la mañana. Encendía todos los hornillos de la cocina. Se olvidaba de cerrar el agua del cuarto de baño. Intentaba salir a la calle en camisón. Clara y Roger se turnaron para dormir y atender a la enferma. La mujer olvidaba sus nombres. No reconocía los objetos familiares y a veces se asustaba de su propio reflejo en el espejo. Tuvimos que cubrir todos los espejos con un paño, porque Lidia gritaba cuando veía a una mujer extraña en la casa. También hubo que quitar la televisión, pues las imágenes de la pantalla provocaban alucinaciones en la paciente. Clara estudió montañas de literatura sobre la demencia. Consultó a los mejores especialistas de la región, asistió a seminarios para familiares de pacientes. Aprendió a reconocer los precursores de los ataques de agresividad, dominó las técnicas de tranquilización, estudió los efectos secundarios de todos los medicamentos. La casa se convirtió en un centro médico. Había recordatorios, horarios, fotos con firmas por todas partes. Roger se tomó muy mal la enfermedad de su madre. Podía pasarse horas sentado junto a Lidia, intentando recordarle acontecimientos de su pasado común, enseñándole fotografías y contándole historias de su infancia. Pero la mujer le miraba con ojos vacíos, como si viera a un extraño. A veces le llamaba por el nombre de su difunto marido o no reaccionaba en absoluto ante la presencia de su hijo. Especialmente dolorosos eran los momentos en que Lidia se despejaba de repente durante unos minutos y se daba cuenta horrorizada de su estado. Lloraba, se disculpaba, suplicaba que no la enviaran al hospital. Estos episodios ocurrían cada vez con menos frecuencia, y el médico le explicaba que era algo normal en el desarrollo de la enfermedad. Poco a poco la familia se fue adaptando a la nueva realidad. Clara aprendió a reconocer los estados de ánimo de su suegra, a anticiparse a sus necesidades, a hacer frente a los ataques repentinos de agresividad o ansiedad. Aprendió masajes para mejorar la circulación sanguínea, ejercicios para mantener la movilidad de sus articulaciones, ejercicios respiratorios para prevenir la neumonía. Lidia pasó a formar parte de su vida cotidiana. Indefensa, requería atención constante, pero seguía siendo parte de la familia. Clara se acostumbró a que cualquier plan debe coordinarse con el régimen de la enferma, a que no está permitido hablar en voz alta por las tardes, a que siempre debe haber alguien en casa. Sus amigos dejaron poco a poco de venir de visita. No todo el mundo podía relacionarse con seguridad con una mujer que de repente podía ponerse a gritar o no reconocer a personas que conocía desde hacía años. Lidia a veces acusaba a los invitados de intento de robo o les exigía que abandonaran su casa. Explicar a todo el mundo las peculiaridades del comportamiento de la paciente llegó a ser agotador. Clara y Roger iban menos al teatro o al restaurante. Era imposible dejarla sola mucho tiempo. Era casi imposible encontrar una niñera. No había mucha gente dispuesta a trabajar con una paciente con demencia. Los especialistas que tenían experiencia pedían honorarios demasiado altos. La vida social de la joven se reducía al trabajo y al hogar. Se negó a asistir a cursos de formación continua en una ciudad vecina porque le exigían ausentarse 2 días a la semana. Dejó de lado la idea de tener su propia tienda de antigüedades, un negocio que requería dedicación a tiempo completo y un horario flexible,
y no tenía oportunidad de trabajar hasta tarde ni de viajar a subastas en otros estados. Roger intentó compensar las limitaciones de sus vidas con cuidados y atenciones especiales a su mujer. Se hacía cargo de las guardias nocturnas cuando Lydia tenía ataques de insomnio. Se familiarizó con los cuidados médicos básicos, aprendió a poner inyecciones, medir la tensión arterial y realizar los procedimientos más sencillos. Los fines de semana intentaba organizar algún entretenimiento para Clara, paseos por la ciudad mientras su madre dormía o una cena en un café cercano a la casa. El hervor de la tetera interrumpió los recuerdos. Clara se preparó un té verde y miró el reloj. 7:30, hora de preparar la cena para su suegra. Calentó la sopa, cortó pan blando sin corteza y sacó yogur de la nevera. Los medicamentos ya estaban ordenados en una caja especial con compartimentos. Una dosis nocturna de medicación para la demencia, vitaminas, un digestivo. Clara se dirigió a la habitación de Lydia con una bandeja de comida. La mujer estaba tumbada en su cama, cubierta con una tela escocesa que Clara misma había tejido hacía 2 años. Al oír pasos, abrió los ojos y miró a su cuñada con la confusión habitual de los últimos años. «Lydia, es hora de cenar», dijo Clara en voz baja, colocando la bandeja en la mesilla de noche. «¿Quién es usted?», preguntó la mujer mayor, incorporándose sobre las almohadas. «¿Qué haces en mi casa?». Era una pregunta conocida. Clara la había oído miles de veces en 10 años. Al principio sintió una punzada de dolor cada vez. Habían convivido tantos años, compartido alegrías y penas, y ahora era una extraña para su suegra. Luego se acostumbró y aprendió a responder con calma, sin mostrar decepción. «Soy Clara, tu nuera. Roger es mi marido, tu hijo. Es hora de cenar», explicó pacientemente, ayudando a Lydia a sentarse más cómodamente. «¿Roger? Reina», preguntó la mujer mayor, arrugando la nariz por el esfuerzo de recordar. «¿Dónde está? ¿Por qué no viene a verme?» «Está en el trabajo. Volverá más tarde. Ahora cene. La sopa aún está caliente». Clara se sentó en la silla junto a la cama y empezó a dar de comer con la cuchara a su suegra. Lydia comía despacio, a menudo distraída, olvidándose de masticar la comida. Tenía que recordarle cada movimiento, esperando pacientemente a que la mujer se concentrara en el proceso de comer. Mirando a la anciana desvalida, costaba creer que Lydia había sido en otro tiempo una mujer enérgica, ingeniosa y de carácter fuerte. Cuando Clara la conoció 7 años atrás, su suegra daba la impresión de ser una persona que sabe exactamente lo que quiere de la vida y no teme decir lo que piensa. El encuentro con Roger se produjo por casualidad. Clara trabajaba en una compañía de seguros, valorando joyas antiguas para las pólizas, y él vino a contratar el seguro de un coche nuevo. Una reunión de trabajo normal y corriente se convirtió en una conversación de 2 horas. El hombre resultó ser sorprendentemente fácil de hablar, con buen sentido del humor y un interés genuino por su trabajo. Roger trabajaba entonces como agente junior para la misma empresa, pero en otro departamento. Hacía poco que se había trasladado a Waterville desde una ciudad vecina. Había alquilado un pequeño piso y soñaba con cambiar de profesión. Clara se dio cuenta enseguida de lo atento que era con sus clientes, de lo minuciosamente que estudiaba cada caso. No había nada de la arrogancia o superficialidad que a menudo encontraba en sus colegas. Su primera cita tuvo lugar una semana después de conocerse. Roger la había invitado a un pequeño restaurante italiano del centro de la ciudad. Estaba un poco nervioso. Se ajustó la corbata varias veces y se disculpó por el lugar elegido. A Clara le pareció encantadora esa timidez. Había demasiados hombres santurrones a su alrededor que pensaban que el dinero sustituiría a la sinceridad. Durante la cena, hablaron hasta que cerró el restaurante. Roger habló de su infancia en una pequeña ciudad, del trabajo de su padre como mecánico, de cómo él mismo soñaba con ser ingeniero, pero no pudo recibir una educación técnica debido a la muerte de sus padres. Clara compartía recuerdos de su abuela, que le enseñó a entender de antigüedades, de viajes a subastas, de planes para abrir su propia tienda. Su relación se desarrolló lenta y naturalmente. Roger no trataba de impresionar con regalos caros o diversiones exóticas. Se acordaba de los pequeños detalles, qué te prefería, qué películas le gustaban, con qué soñaba. Le llevaba libros que podían interesarle. Le sugería paseos a lugares relacionados con la historia de la ciudad. 3 meses más tarde, le presentó a su madre,
Lidia vivía entonces en un pequeño piso a las afueras de la ciudad. Trabajaba como cajera en un banco y se interesaba activamente por la vida de su único hijo. Conoció a Clara con curiosidad y cierta cautela. Sus estatus sociales eran demasiado diferentes. Roger me ha dicho que tienes un trabajo interesante, dijo Lidia sirviendo té de un viejo juego. Las antigüedades son para los ricos, ¿no? No solo, respondió Clara, intentando hablar con sencillez y franqueza. Muchas familias normales guardan cosas valiosas sin darse cuenta. Relojes antiguos, joyas, vajillas. A veces valen más de lo que parece. Poco a poco la conversación se hizo más cordial. Lidia resultó ser una mujer inteligente y práctica. Preguntó por el trabajo de Clara, compartió recuerdos de su juventud y contó anécdotas divertidas sobre la adolescencia de Roger. Al final de la velada, el ambiente se había caldeado bastante. Durante los meses siguientes, Clara visitó a Lidia con regularidad. Cocinaban juntas, iban de compras y hablaban de los planes de la joven pareja. Su suegra resultó ser una excelente conversadora. Leía mucho, se interesaba por la política y tenía firmes convicciones sobre la mayoría de los temas. A veces discutían, pero eran discusiones sanas que no hacían sino fortalecer su relación. Roger le propuso matrimonio tras un año de noviazgo. Fue el día de San Valentín, en el mismo restaurante donde habían tenido su primera cita. Reservó una mesa especial, llevó un ramo de rosas blancas y estaba muy nervioso cuando sacó el anillo. Clara dijo sí, sin pensárselo. Estaba segura de que aquel hombre sería su compañero para toda la vida. La boda fue modesta, en un pequeño círculo. Lidia ayudó en la organización, eligió el menú, decoró el salón. Estaba feliz de que su hijo hubiera encontrado una esposa digna, y no ocultó sus sentimientos. El día de la boda pronunció un emotivo discurso sobre lo importante que es apreciar a la familia y apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. La vida no siempre será fácil, dijo mirando a los recién casados. Pero si permanecéis unidos, superaréis cualquier prueba. La familia es lo más importante que tenemos. En aquel momento, aquellas palabras sonaron a bendición. Nadie podía imaginar que, apenas un mes después, la familia se enfrentaría a una prueba que cambiaría toda su vida. Los primeros síntomas de la enfermedad de Lidia fueron sutiles. Empezó a olvidar pequeñas cosas. ¿Dónde había dejado las llaves? Si había apagado la cocina o qué día de la semana era. Al principio se atribuyó al cansancio y al estrés. La mujer trabajaba mucho, se preocupaba por la boda de su hijo, se adaptaba a los cambios en la familia. Pero los síntomas se intensificaron. Lidia confundía los nombres de los compañeros, no recordaba los números de teléfono que se sabía de memoria desde hacía años. En el trabajo empezó a notar errores de cálculo que nunca antes había cometido. Se volvió irritable y se quejaba de dolores de cabeza e insomnio. El primer incidente grave ocurrió 6 semanas después de la boda. Lidia llegó a cenar a casa de la joven pareja y de repente no reconoció a Clara. Miró a su nuera como a una extraña y le exigió una explicación de lo que hacía en casa de su hijo. Roger intentó recordarle amablemente a su madre la reciente boda. Le mostró fotografías, pero la mujer no la creyó. «Debe de haber algún error», repitió ella, sacudiendo la cabeza. «Roger no está casado. Me lo habría dicho. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué se hace pasar por mi cuñada?» El episodio duró cerca de 1 hora. Lidia se calmó poco a poco, pero seguía sin acordarse de Clara. Se fue a casa disgustada y asustada, y los recién casados se quedaron completamente desconcertados. Al día siguiente, la mujer llamó y se disculpó, explicando lo sucedido como un fuerte dolor de cabeza y fatiga. Estos casos empezaron a repetirse cada vez con más frecuencia. Lidia olvidaba el camino a casa, se perdía en su propio barrio, no reconocía a las personas cercanas, confundía el pasado con el presente. Contaba sucesos de hacía 40 años como si fueran recientes y buscaba a parientes muertos hacía mucho tiempo. Roger insistió en un examen médico. Los médicos le hicieron muchas pruebas. Análisis de sangre, escáneres cerebrales, pruebas psicológicas. Los resultados fueron inequívocos. Demencia progresiva, probablemente enfermedad de Alzheimer. A la edad de 58 años era bastante prematuro, pero no excepcionalmente raro. Por desgracia, no podemos detener la progresión de la enfermedad, explicó el médico. Solo podemos ralentizar la progresión y aliviar los síntomas.
La paciente necesita observación y cuidados constantes. Su estado empeorará con el tiempo. La noticia conmocionó a toda la familia. Lidia seguía siendo una mujer relativamente joven y activa. Pensaba seguir trabajando varios años más. Soñaba con tener nietos y hacía planes para la jubilación. Una enfermedad repentina echó por tierra todas estas esperanzas. Roger se culpó por no haber notado antes los síntomas de la enfermedad. Estudió la literatura médica, consultó a varios especialistas y buscó métodos alternativos de tratamiento. Estaba dispuesto a gastar cualquier dinero para ayudar a su madre. Clara apoyaba a su marido, aunque ella no sabía qué hacer. Su vida familiar acababa de empezar y ahora tenían que cambiar radicalmente todos sus planes. La cuestión de los hijos tuvo que posponerse. El cuidado de una mujer enferma exigía dedicación plena. «No podemos dejar a mamá», dijo Roger mientras discutían el futuro. «Me ha dedicado toda su vida y ahora me toca a mí cuidarla». «Por supuesto», asintió Clara. «Nos las arreglaremos. Tenemos dinero suficiente para cuidarla bien». Realmente creía en esas palabras. Su amor por Roger era tan fuerte que Clara haría cualquier sacrificio por su familia. Además, Lidia la había tratado como a su propia hija antes de su enfermedad, y la joven se sentía en la obligación moral de devolverle los mismos cuidados. La decisión de trasladar a su suegra con ellos no fue fácil. Tuvieron que reequipar la casa, instalar equipos especiales y contratar por primera vez a un cuidador. Clara estudió bibliografía sobre cuidados de la demencia, asistió a cursos, consultó a psicólogos. Se acabó la sopa, la voz de Lidia interrumpió sus recuerdos. Clara miró el plato vacío. Su suegra se lo había comido todo bastante rápido, lo cual era una buena señal. Aún tenía apetito. Solo quedaba darle la medicina y acostarla. «Ahora tómate las pastillas», dijo Clara, sacando de la caja la dosis de la noche. «¿Qué es esto?», preguntó Lidia, mirando las cápsulas con desconfianza. «Las medicinas que te recetó el médico. Te hacen sentir mejor». Lidia tragó obedientemente la medicina, bebiendo té caliente. Clara la ayudó a ponerse cómoda en la cama, ajustó las almohadas y la cubrió con una manta ligera. En 10 años de lactancia, estos movimientos se habían vuelto automáticos. Podía realizar la rutina nocturna incluso medio dormida. «Buenas noches, Lidia», dijo en voz baja, apagando la luz del techo y dejando encendida solo la de noche. «Buenas noches, cariño», respondió bruscamente la mujer mayor. Clara se quedó paralizada en la puerta. Normalmente su suegra no respondía a los deseos o murmuraba algo inaudible. Pero ahora su voz tenía un significado que no tenía hace media hora a la hora de comer. La joven se volvió, pero Lidia ya había cerrado los ojos y parecía dormida. Debía de parecerlo. La demencia a veces tenía momentos de breve lucidez. El médico se lo había advertido. Clara cerró la puerta y fue a la cocina a guardar los platos. Roger volvería dentro de una hora. Tenía que calentar la cena y contarle cómo le había ido el día. Lavó los platos mecánicamente, pensando en lo mucho que habían cambiado sus vidas en los últimos años. Cuando Lidia se había mudado por primera vez, Clara había esperado que la enfermedad avanzara lentamente, que tuvieran tiempo para sus propios planes. Pero la demencia avanzó más rápido de lo que esperaban los médicos. Los primeros meses juntas fueron especialmente difíciles. Lidia se resistía a cualquier cambio de rutina. Exigía volver a su piso, acusaba a Clara de mantenerla prisionera. La enferma podía gritar durante horas, exigiendo llamar a su hijo, aunque Roger se sentaba a su lado e intentaba calmarla. «¿Dónde está mi Roger?», preguntó mirándole fijamente. «¿Por qué no viene? ¿Qué le has hecho?». El hijo le explicó pacientemente que estaba aquí, que vivían juntos, que mamá estaba a salvo, pero seguía siendo un extraño para la enferma. Ella lo reconocía como su marido muerto, su hermano o un extraño que había llegado a su casa por alguna razón. Las noches eran las más difíciles. Lidia dormía de forma intermitente y a menudo se despertaba presa del pánico, sin darse cuenta de dónde estaba. Intentaba vestirse y volver a casa, buscando a sus padres, muertos hacía tiempo, llorando de miedo y confusión. Clara y Roger se turnaban en el servicio, intentando calmar a la enferma y evitar accidentes. Poco a poco, el estado de la suegra se estabilizó. La medicación ayudó a controlar su ansiedad, y una rutina diaria clara creó una sensación de seguridad. Lidia dejó de reconocer a quienes la rodeaban, pero se volvió más tranquila y controlada. Comía lo que le daban,
obedecía órdenes sencillas y no intentaba escaparse de casa. Roger se tomó muy mal el cambio de comportamiento de su madre. Todas las mañanas se sentaba a su lado e intentaba que en sus ojos apareciera una chispa de reconocimiento. Le enseñaba fotos de la familia, le hablaba de acontecimientos de su pasado común y le ponía la música que a ella le gustaba cuando era joven. ¿Recuerdas, mamá, cómo íbamos al lago todos los fines de semana? Le decía hojeando el álbum. Me enseñaste a nadar y luego asábamos pescado en la hoguera. Lidia miraba las fotos sin interés, como si estuviera viendo a desconocidos. A veces sonreía, pero no estaba claro si reaccionaba a los recuerdos o solo a la suave voz de su hijo. ¿Quién es esa?, preguntó señalando su propia imagen de niña. Eres tú, mamá. Aquí tienes 25 años. ¿Recuerdas tu vestido de novia? Summernon, una chica preciosa, respondió Lidia con indiferencia. ¿Y quién es ese hombre que está a su lado? Cada conversación de este tipo hería a Roger. Salía de la habitación de su madre disgustado y deprimido. A menudo se encerraba en su estudio y no salía en mucho tiempo. Clara comprendía lo duro que era para él ver la degradación de la persona más cercana e intentaba apoyar a su marido. No está sufriendo, dijo abrazando a Roger. El médico explicó que, en las últimas fases de la enfermedad, la gente no siente el dolor de la pérdida de memoria. Para ella es solo una realidad diferente. Pero yo recuerdo, replicó. Recuerdo cómo era antes, inteligente, divertida, cariñosa. Y ahora ni siquiera sabe que soy su hijo. Con el tiempo, Roger aprendió a aceptar la nueva realidad. Dejó de intentar recuperar la memoria de su madre y se centró en mantenerla cómoda y segura. El hombre aprendió los cuidados médicos básicos. Aprendió a reconocer los signos de las dolencias y dominó las técnicas de fisioterapia para mantener el tono muscular. Clara asumió gran parte de los cuidados cotidianos. Alimentaba a su suegra, controlaba su medicación y organizaba el tiempo libre de la enferma. Tenía que ser enfermera, cuidadora y psicóloga al mismo tiempo. Calmarla durante los ataques de ansiedad, entretenerla durante los periodos de vigilia, vigilar su higiene y bienestar. Lidia necesitaba supervisión constante. Podía olvidar que acababa de comer y pedir el desayuno en pleno día. Confundía el día con la noche e intentaba vestirse para salir a pasear a las 3 de la mañana. A veces no reconocía su propio reflejo y le asustaban los espejos, pensando que había un extraño en casa. Los procedimientos de higiene eran especialmente difíciles. Lidia a menudo se resistía a lavarse, pues no comprendía la necesidad de los procedimientos con agua. Había que persuadirla, distraerla y, a veces, utilizar una leve coacción. Clara aprendió a afrontar estas tareas con rapidez y delicadeza, tratando de preservar la dignidad de una mujer enferma. «¡No, no quiero!», gritó Lidia cuando Clara intentó ayudarla a desvestirse para bañarse. «Vete de aquí, no te conozco». «Lidia, necesitas un baño», le explicó Clara con paciencia. «El agua caliente te ayudará a relajarte. Mira qué bonito jabón de lavanda». Poco a poco, la paciente se calmaba y se llevaban a cabo los procedimientos necesarios. Lidia olvidaba su resistencia y obedientemente se dejaba lavar como una niña. Después del baño solía quedarse más tranquila y somnolienta. La alimentación también se convirtió en un ritual complicado. Lidia olvidaba los cubiertos, no entendía para qué servía una servilleta y a veces intentaba comer objetos incomibles. Clara la alimentaba con cuchara como a un bebé, limpiando pacientemente la comida derramada y animándola con cada sorbo. «Muy bien, una cucharada más», le decía. «La sopa está muy buena. Sopa de verduras. ¿Recuerdas que me enseñaste a hacer sopa de remolacha?». Por supuesto, Lidia no recordaba nada, pero la voz suave y la entonación cariñosa la tranquilizaron. Abrió la boca obedientemente y masticó despacio, sonriendo a veces a su cuñada. Sus amigos y conocidos dejaron poco a poco de visitar a la familia. Al principio la gente intentaba mantener el contacto. Traían fruta, preguntaban por el bienestar de Lidia. Pero comunicarse con una enferma de demencia resultó ser demasiado difícil para la mayoría. «Hola, tía Lidia», dijo un vecino que conocía a la familia desde hacía muchos años. «¿Cómo estás?». «¿Quién es usted?», respondió la enferma. «¿Qué queréis?». «Roger, hay extraños aquí». Se estaba volviendo pesado explicar a todo el mundo los pormenores de la enfermedad. Clara se dio cuenta de que la gente se sentía incómoda con quienes no la reconocían y se comportaba de forma imprevisible. Poco a poco cesaron las visitas y la familia se quedó sola con la enfermedad. El aislamiento social fue una de las peores consecuencias de la situación.
Clara prácticamente dejó de reunirse con sus amigos, de participar en actos corporativos, de asistir a exposiciones y subastas. Era imposible planificar nada con antelación. El estado de Lydia podía deteriorarse drásticamente y había que cancelar todos los planes. Roger también se volvió más retraído. Rara vez se reunía con amigos, evitaba hablar de los problemas familiares y se centraba por completo en el trabajo y en el cuidado de su madre. El hombre perdió peso, se volvió irritable y a menudo sufría insomnio. Quizá deberíamos buscar una buena clínica, sugirió un día Clara. Hay instituciones especializadas para este tipo de pacientes. No, respondió Roger con firmeza. No voy a meter a mamá en una residencia. Ella ha cuidado de mí toda su vida. Ahora me toca a mí. Clara no insistió. Comprendía los sentimientos de su marido y no podía imaginarse enviar a una mujer indefensa con extraños. Lydia necesitaba cariño y cuidados, y las instituciones no podían proporcionarle ese nivel de atención. Pero a veces en días especialmente difíciles, Clara se sorprendía a sí misma pensando en cómo habría sido su vida sin la enfermedad de su suegra. Hijos, viajes, desarrollo profesional, su propio negocio. Todos estos planes tuvieron que posponerse indefinidamente. Los médicos advirtieron que la enfermedad podría durar muchos años más. En los últimos meses, Clara empezó a notar algunas rarezas en el comportamiento de Lydia. Pequeñas cosas que antes no habían llamado la atención ahora parecían inusuales. Por ejemplo, su suegra a veces reaccionaba ante conversaciones que ella no debía entender. Recientemente, Clara discutía planes de fin de semana con Roger cuando creía que Lydia dormía. Hablaban de un viaje a una ciudad vecina para ver a un médico especialista. A la mañana siguiente, la enferma preguntó de repente, ¿vamos a alguna parte? No, Lydia, no vamos a ninguna parte, respondió Clara. ¿Por qué lo preguntas? No lo sé, parecía, murmuró la suegra, y no volvió sobre el tema. Otro extraño episodio ocurrió la semana pasada. Clara buscaba el mando a distancia del televisor y no lo encontraba. Lydia estaba sentada en el sillón mirando por la ventana. De repente dijo, debajo del cojín del sofá. Clara lo comprobó. El mando estaba allí. Pero ¿cómo podía saberlo Lydia? Llevaba años sin ver la televisión y ni siquiera debería haberse dado cuenta de lo que era un mando a distancia. ¿Cómo lo sabías?, preguntó Clara. ¿Qué?, preguntó Lydia con su habitual expresión inexpresiva. No he dicho nada. Tal vez fueran coincidencias o manifestaciones de la memoria subconsciente de las que me hablaron los médicos. Con la demencia, algunas habilidades y recuerdos podían conservarse más tiempo que otros. Aún así, eran momentos como estos los que hacían pensar a Clara. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus cavilaciones. Roger había vuelto del trabajo. Clara calentó rápidamente su cena y puso un plato sobre la mesa. ¿Cómo está mamá?, preguntó quitándose la chaqueta. Está bien. Ha cenado, se ha tomado la medicación y está dormida. Muy bien. ¿Algún problema hoy? No, todo como siempre, respondió Clara, decidiendo no mencionar el extraño deseo de buenas noches. Al día siguiente, Clara fue a trabajar a las 9:30 de la mañana, como de costumbre. Roger salió incluso antes. Tenía una cita con posibles clientes a las 8 de la mañana. Lydia dormía plácidamente después del desayuno y la casa estaba habitualmente tranquila. La jornada laboral comenzó con problemas. Clara llegó a la oficina y descubrió que había olvidado en casa una carpeta con papeles para la tasación de un collar victoriano. El cliente debía presentarse a las 11, y sin certificados y fotografías era imposible realizar la tasación. Lo único que podía hacer era ir a casa por los papeles. Perdone, tengo que ir a buscar los papeles, dijo a la secretaria. Si el señor Harrison llega pronto, dígale que espere unos 20 minutos. Por supuesto, señorita Clara. Le diré que no tardará en llegar. El trayecto a casa duró 15 minutos. Clara aparcó en la entrada y se dirigió rápidamente a la puerta principal. Tenía que coger una carpeta del despacho de la primera planta y volver enseguida. Al cliente no le gustaba esperar y el encargo era muy lucrativo. Abrió la puerta en silencio, intentando no despertar a Lydia. Su suegra solía dormir después del desayuno hasta la hora de comer, y perturbar su rutina podría causarle problemas por la noche. Clara se quitó los zapatos y se dirigió de puntillas hacia la escalera. Al subirlas, oyó ruidos suaves procedentes del salón. Lydia debía de haberse despertado antes de lo habitual.
Clara decidió comprobar si todo iba bien antes de entrar en el estudio. Su suegra a veces intentaba levantarse de la cama sin ayuda y podía caerse. Se acercó lentamente al salón y se asomó por la puerta entreabierta. Lo que vio le aceleró el corazón. Lidia estaba de pie contra la pared, cerca del sofá, donde se ocultaba la caja fuerte familiar tras un cuadro. La puerta de acero estaba abierta y las joyas de oro brillaban en las manos de la anciana. Clara se quedó helada, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. Su suegra actuó con rapidez y seguridad. Sacó joyeros de la caja fuerte, los abrió y examinó su contenido. Sus movimientos eran claros, decididos, sin ninguna de las confusiones o desorientaciones que caracterizaban el comportamiento de un paciente con demencia. Lidia cogió un collar de oro rosa con zafiros, una de las joyas más valiosas de la colección que Clara había heredado de su abuela. La mujer lo examinó a la luz, girándolo en distintas direcciones como si evaluara la calidad de las piedras. Luego la devolvió con cuidado al estuche de terciopelo y cogió la siguiente caja. Clara se acercó con cautela, escondiéndose detrás del marco de la puerta. Tenía que averiguar qué estaba pasando exactamente. ¿Podría ser que Lidia estuviera teniendo uno de sus raros momentos de lucidez y que solo estuviera mirando objetos familiares? Pero, ¿cómo podía saber una mujer enferma el código de la caja fuerte? Mientras tanto, su suegra revisaba el contenido de la caja de forma metódica y concentrada. Dejó a un lado los documentos, sin prestarles atención, y se concentró únicamente en las joyas. Tenía en la mano unos pendientes antiguos con esmeraldas, una pulsera de oro del siglo XVIII y un anillo con un gran diamante. Lidia examinó cada joya con atención, como una joyera experimentada. Comprobaba los sellos del oro, estudiaba el corte de las piedras, evaluaba el estado general de las piezas. Todo esto requería conocimientos y habilidades que una paciente con demencia no podía tener. Clara sintió un escalofrío. Lo que estaba viendo superaba todo lo que había visto hasta entonces. Una mujer que no reconocía a sus familiares, que no recordaba su propio nombre, que no podía comer por sí misma, demostraba de repente complejas capacidades cognitivas. Lidia sacó de la esquina más alejada de la caja fuerte una cajita que Clara no había visto en mucho tiempo. Dentro había monedas de oro, parte de la herencia que la joven había guardado como inversión. Su suegra contó las monedas, extendiéndolas en la palma de la mano, y luego las devolvió cuidadosamente a la caja. Los movimientos de la anciana eran tan naturales y deliberados que resultaba imposible creer que fueran accidentales. Sabía exactamente lo que buscaba, dónde estaba cada cosa, cómo manejar las joyas. Era el comportamiento de una persona sana, no de una enferma con graves trastornos de la memoria y el pensamiento. Clara intentó encontrar una explicación racional a lo que estaba ocurriendo. ¿Podría ser que el código de la caja fuerte fuera tan sencillo que Lidia lo hubiera adivinado por accidente? Pero no, la combinación constaba de 8 dígitos y solo la conocían Clara y Roger. Eligieron la fecha de su primer encuentro. La fecha, el mes y el año, que la enferma no recordaba de ninguna manera. O tal vez la caja fuerte había estado mal cerrada y Lidia se había limitado a abrir la puerta. Clara recordaba perfectamente que la noche anterior había sacado de allí los documentos para la evaluación de hoy y había cerrado cuidadosamente la cerradura. Además, aunque la caja fuerte hubiera estado abierta, ¿de dónde iba a sacar un paciente con demencia la motivación para rebuscar en las cosas de los demás? Lidia terminó de examinar el contenido y empezó a colocar cuidadosamente las joyas en sus cajas. Lo hizo metódicamente, memorizando la ubicación de cada objeto, como si quisiera colocar cada cosa exactamente donde correspondía. Su comportamiento delataba su experiencia. Clara decidió que había llegado el momento de intervenir. No podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que averiguar qué le había pasado a su suegra, por qué de repente se comportaba como una persona sana. Quizá los médicos la habían diagnosticado mal, o quizá se había producido una curación milagrosa. Dio un paso adelante y las viejas tablas del suelo crujieron traicioneramente bajo sus pies. Lidia se volvió al instante y Clara vio en su rostro una expresión de miedo y rabia. Por un segundo, los ojos de la anciana fueron absolutamente claros, nítidos, llenos de comprensión de la situación. Pero al instante siguiente, la expresión cambió. El rostro de Lidia se volvió confuso y asustado.
Sus ojos se nublaron y su postura tenía la incertidumbre característica de un paciente con demencia. La transformación se produjo tan rápidamente que fue como si la mujer hubiera accionado un interruptor invisible. «Cine», murmuró Lidia con voz temblorosa. «¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted?» Se apartó de la caja fuerte y se llevó las manos al pecho en un gesto de protección. Aún tenía el anillo de zafiro dorado en los dedos, pero la mujer no pareció darse cuenta. Su mirada se volvió inexpresiva y ausente. «Lidia», dijo Clara con cautela al entrar en la habitación. «¿Qué haces aquí?» «Ya, no me acuerdo», respondió su suegra mirando a su alrededor. «Me he despertado y está todo tan bonito. ¿Será un sueño?» Clara se acercó sin dejar de mirar a la anciana. Lidia tenía exactamente el mismo aspecto que solía tener durante sus ataques de desorientación. Indefensa, asustada, inconsciente de lo que estaba ocurriendo. Pero Clara había visto con sus propios ojos lo segura que había actuado hacía solo un momento. «Deja que te lleve a la cama», sugirió Clara, intentando hablar con calma. «Necesitas descansar». Sí, aceptó Lidia, dejándose llevar obedientemente bajo el brazo. «Estoy cansada, me duele la cabeza». Clara acompañó a su suegra hasta la cama y la ayudó a tumbarse. La mujer se cubrió obedientemente con una manta y cerró los ojos, fingiendo estar completamente agotada. Pero la joven se dio cuenta de lo tensos que estaban los músculos de la cara de Lidia, de lo apretados que tenía los puños bajo la manta. «Túmbate», le dijo Clara. «Volveré enseguida». Salió de la habitación, pero no subió al estudio a por los documentos. Se quedó en el pasillo escuchando. Si Lidia estaba realmente enferma, debería estar dormida o tumbada. Pero si lo que estaba ocurriendo era una obra de teatro. Al cabo de unos minutos llegaron sonidos silenciosos de la habitación. El crujido de la cama, el susurro de la ropa, pasos cautelosos. Lidia se levantó y se dirigió a la caja fuerte. Clara se asomó cautelosamente a la habitación y vio cómo su suegra abría de nuevo la puerta de acero. Esta vez la mujer mayor actuó con más cautela. Miraba a su alrededor, escuchaba los sonidos de la casa y se movía lo más silenciosamente posible. No había nada de paciente con demencia en su comportamiento, solo acciones calculadoras y deliberadas. Lidia cogió algunas joyas y se dirigió a la cómoda de la pared de enfrente. Abrió el último cajón y guardó algo. Clara no podía ver los detalles, pero estaba claro que su suegra escondía las joyas entre sus objetos personales. La imagen de lo que estaba ocurriendo empezaba a aclararse. Lidia no era una enferma de demencia. Al menos no tan enferma como todos pensaban. Estaba engañando deliberadamente a su familia, fingiendo estar indefensa para acceder a su casa, a su confianza, a sus posesiones. Clara sintió que una oleada de resentimiento y dolor le subía por dentro. 10 años de cuidados, de sacrificios, de limitaciones en su propia vida, todo por una mujer que simplemente se había aprovechado de su amabilidad. 10 años de amor y cuidados auténticos que habían resultado en vano. Decidió entrar en la habitación y exigir una explicación. Pero en ese momento sonó su teléfono móvil. Era un cliente que esperaba en la oficina. Clara colgó la llamada, pero el sonido consiguió atraer la atención de Lidia. La suegra volvió al instante a la cama y se tumbó, interpretando de nuevo a la anciana enferma. Cuando Clara entró en la habitación, Lidia dormía plácidamente con los ojos cerrados y tarareando tranquilamente. Pero la joven ya sabía la verdad. Aquel sueño era tan falso como la enfermedad. Clara se quedó en la puerta mirando a su suegra, que fingía dormir. El corazón le latía con furia y conmoción. 10 años de engaños, 10 años sacrificando sus planes, renunciando a oportunidades, dedicando todo su tiempo libre a cuidar de una mujer que simplemente se aprovechaba de su bondad. El teléfono volvió a sonar. El señor Harrison estaba perdiendo la paciencia. Clara se dio cuenta de que tenía que volver a la oficina. Pero ¿cómo iba a marcharse sabiendo que se estaba produciendo un robo en la casa? Aunque la ladrona fuera su propia suegra. «Lidia», dijo claramente, sin apartarse de la puerta. «Sé que estás despierta». La anciana no reaccionó. Siguió inmóvil, fingiendo un sueño profundo. Solo la ligera tensión de sus hombros delataba que había oído cada palabra. «Te vi abrir la caja fuerte», continuó Clara en voz más alta. «Te vi esconder las joyas en la cómoda. Deja de fingir.
Lidia abrió lentamente los ojos y miró a su cuñada. Ya no había confusión ni doloroso vacío en su mirada. Sus ojos eran claros, nítidos, llenos de cálculo. La mujer se sentó en la cama y se arregló el pelo. El movimiento fue seguro y preciso. Bueno, dijo tranquilamente con voz perfectamente normal. Tenía que ocurrir tarde o temprano. La voz sonaba diferente, no temblorosa e insegura, como la de una anciana enferma, sino firme y controlada. Atrás habían quedado el tartamudeo característico y el habla confusa. Lidia hablaba como una persona sana y pensante. 10 años, dijo Clara, sintiendo que aumentaba su ira. 10 años jugando con nuestras cabezas. 10 años muy productivos, replicó Lidia, levantándose de la cama. No sabes cuánto puedes aprender de la gente cuando piensa que eres un idiota indefenso. La transformación fue asombrosa. Era una mujer completamente distinta, segura de sí misma, cínica, con una mente aguda y un cálculo frío. No había signos de demencia ni de enfermedad relacionada con la edad. Lidia se movía con soltura, sin la menor falta de coordinación. ¿Cómo es posible?, preguntó Clara. Roger estaba muy preocupado por su enfermedad. Se culpaba a sí mismo, buscaba a los mejores médicos, gastaba dinero en tratamientos. Roger es mi hijo, replicó Lidia con frialdad. Hizo lo que tenía que hacer. Cómo se sintiera al respecto era su problema. Utilizaste su amor por ti. Utilicé su sentido del deber. El amor es algo demasiado imprevisible, pero el deber puede calcularse y planificarse. Clara miró a su suegra como si fuera una extraña. La mujer que había ayudado a preparar la boda, compartido recetas familiares, contado historias de la infancia de Roger ya no existía. Tal vez nunca había existido. ¿Por qué?, preguntó. Teníamos dinero suficiente para proporcionarle una vejez confortable. ¿Por qué todo este espectáculo? Lidia sonrió, una expresión que en 10 años de enfermedad, Clara nunca había visto en su rostro. ¿Una vejez cómoda con una pensión de cajero?, intervino ella. Cariño, no entiendes lo que es el dinero de verdad. Tu colección vale más de lo que yo podría ganar en toda mi vida. Pero eso es robar. Es justicia, replicó Lidia secamente. Lo tienes todo por derecho de nacimiento. No has trabajado, no has sufrido, no has sacrificado nada. Y yo me pasé la vida trabajando por centavos, contando cada céntimo, negándomelo todo. En su voz había una nota de antiguo resentimiento y rabia. Clara se dio cuenta de que, durante los años de su fingida enfermedad, Lidia había alimentado y desarrollado esos sentimientos, justificando sus acciones con la injusticia social. ¿Estabas celosa de mí desde el principio? ¿Celos? Lidia soltó una carcajada corta y desagradable. Te he estado estudiando. Tus hábitos, tus debilidades, tu credulidad. Los ricos siempre son demasiado confiados. No han tenido que sobrevivir en un mundo cruel. Clara recordó los primeros meses en que se conocieron. Las cálidas conversaciones en la cocina. Las confidentes charlas sobre planes de futuro. Durante todo ese tiempo, Lidia había estado recopilando información, planeando un engaño. ¿Había planeado la enfermedad de antemano? Por supuesto. Estudié los síntomas de la demencia. Consulté a médicos con la excusa de cuidar a vecinos ancianos. Leí literatura médica. Roger siempre había sido demasiado emocional. Creería en cualquier enfermedad si implicaba a su madre. Pero los médicos la habían diagnosticado. Le habían hecho exámenes. Los médicos ven lo que se les muestra, dijo Lidia con desdén. Unas cuantas respuestas erróneas a las pruebas, un poco de confusión en el momento oportuno, y el diagnóstico está listo. Sobre todo cuando hay un familiar preocupado que confirma los síntomas en casa. Clara sintió que todo le daba un vuelco por dentro. ¿Así que Roger también lo sabía? ¿Su marido, en quien confiaba inmensamente, era cómplice de este engaño? ¿Lo sabía Roger?, preguntó en voz baja. Lidia dudó en responder, estudiando el rostro de su cuñada. Una valoración brilló en sus ojos. ¿Debía decir la verdad o seguir con el juego? ¿Qué te parece?, respondió finalmente. ¿Quién confirmó mis síntomas a los médicos? ¿Quién habló de mis ataques en casa? ¿Quién insistió en que me fuera a vivir contigo? Las palabras dieron en el blanco como un puñetazo. Clara recordó cómo Roger había descrito el comportamiento de su madre a los médicos, cómo la había convencido para que aceptaran vivir juntos, cómo había rechazado con firmeza la idea de una residencia.
Todo el tiempo había sabido la verdad. ¿Pero por qué?, preguntó ella, sintiendo que le fallaban las piernas. Roger me quería. ¿Por qué iba a mentirme? Lo hizo, asintió Lidia. Pero el amor y el sentido práctico son cosas distintas. Nunca tuvo tanto dinero. La madre es cajera, el padre es mecánico, él trabaja como agente de seguros, y aquí está una esposa rica con una colección de joyas. Usaste a mi marido en mi contra. Le abrí los ojos a la realidad, replicó fríamente la suegra. Le explicó que las esposas ricas suelen dejar a sus maridos cuando se aburren, que era mejor asegurarse el futuro mientras se pudiera. Clara se hundió en su silla, sintiéndose traicionada por partida doble. Su marido y su suegra, las dos personas más cercanas a ella, llevaban años conspirando contra ella. Había sacrificado su carrera, sus planes personales, su vida social, y solo estaban esperando el momento oportuno para robarle. ¿Qué iban a hacer ahora?, preguntó. El plan original era sencillo, dijo Lidia, sentándose en la silla de enfrente. Sacar poco a poco las cosas más valiosas hasta que te dieras cuenta de que faltaban. Luego echaría la culpa a la progresión de la enfermedad. Escondería las cosas en algún sitio y olvidaría dónde. Y después, luego debía morir. Roger pediría el divorcio alegando que ya no podía soportar la pérdida de su madre y las responsabilidades familiares. Me acogería y todos los objetos de valor ya estarían a salvo. El plan había sido pensado hasta el último detalle. Clara se dio cuenta de que no estaba ante una decisión espontánea de una anciana enferma, sino ante una estafa de años, cuidadosamente planeada y metódicamente ejecutada. Pero te he pillado. Por desgracia, sí, convino Lidia. Aunque eso no cambia la esencia. No tienes pruebas. ¿Quién creería una historia así? ¿Una mujer con demencia fingiendo durante 10 años por joyas? Se lo diré a Roger. Lo harás, asintió su suegra. Y él lo negará todo. Dirá que te estás volviendo loca de estrés, que estás atribuyendo planes fantásticos a una mujer enferma. ¿Cuál de los dos parece más convincente? ¿El hijo cariñoso o la esposa histérica? Clara se dio cuenta de que Lidia tenía razón. Roger podría fácilmente interpretar sus palabras como un ataque de nervios, sobre todo si realmente era cómplice del engaño. Las décadas de historial médico de su suegra, los informes médicos, los certificados de los doctores, todo ello jugaba en su contra. ¿Qué es lo que quiere?, le preguntó. Un comportamiento razonable, respondió Lidia. Olvidas lo que has visto. Tú sigue haciendo el papel de nuera cariñosa. Y nosotros continuamos nuestro plan a un ritmo más prudente. ¿Y si me niego? Lidia se levantó y se acercó. En sus ojos apareció una expresión que hizo que Clara sintiera verdadero miedo. Entonces lo lamentarás, dijo en voz baja. Tengo 10 años de información sobre tu vida. Conozco todas tus debilidades, tus costumbres, tus miedos. Sé dónde trabajas, con quién te relacionas, qué es lo que más te gusta en el mundo. ¿Me estás amenazando? Te estoy explicando la realidad. Puedes cooperar y preservar lo que queda de tu cómodo mundo. O puedes resistirte y aprender de lo que es capaz una mujer sin nada que perder. Una nota acerada apareció en la voz de Lidia. Clara se dio cuenta de que estaba ante alguien capaz de muchas cosas. Una mujer que había interpretado el papel de paciente indefensa durante 10 años, tenía una voluntad de hierro y carecía por completo de principios morales. Necesito tiempo para pensar, dijo Clara. Por supuesto, aceptó Lidia amablemente, pero no demasiado tiempo. Y recuerda que llevo 10 años observándote. Tu comportamiento cambiará y Roger se dará cuenta. Y entonces tendrás que explicarle las razones de tu ansiedad. La suegra volvió a la cama y se tumbó de nuevo, cerrando los ojos. En pocos segundos volvió a ser la de siempre. Una anciana indefensa que necesitaba cuidados constantes. La transformación fue tan rápida que cualquiera habría pensado que la conversación anterior había sido un sueño. Clara salió de la habitación temblando. Tenía que recoger sus documentos y volver al trabajo, pero le temblaban tanto las manos que le costaba abrir la puerta del despacho. Todo el mundo familiar se había derrumbado en una mañana. El teléfono volvió a sonar. El señor Harrison, el cliente, el dinero, el trabajo. Todo parecía tan lejano y sin importancia comparado con lo que acababa de ocurrir. Pero necesitaba recomponerse y seguir con su vida hasta que se le ocurriera un plan de acción. Clara recogió su carpeta y se dirigió a la salida.
Al pasar por delante de la habitación de Lidia, oyó un gemido bajo. Su suegra fingía dormir una vez más, pero ahora cada sonido parecía falso y calculado. Clara llegó al despacho con el piloto automático, sin acordarse apenas del camino. La reunión con el señor Harrison fue un borrón. Tasó mecánicamente el collar victoriano, respondió a las preguntas del cliente y rellenó el papeleo. El hombre le preguntó varias veces por los detalles de la tasación, dándose cuenta de su despiste. «Señorita Clara, ¿se encuentra bien?», le preguntó cuando ella mezcló la muestra de oro por tercera vez. «Lo siento, señor Harrison. Estoy un poco enferma. Todos los detalles del informe son correctos». Cuando el cliente se marchó, Clara cerró la puerta del despacho e intentó poner en orden sus pensamientos. La conversación con Lidia seguía pareciéndole una pesadilla, pero los moratones en las muñecas, por el fuerte apretón, le recordaban que había ocurrido en la vida real. Efectivamente, su suegra había estado estafando a la familia durante 10 años, y tal vez su marido había sido cómplice. Intentó recordar los acontecimientos de los últimos años desde una nueva perspectiva. Si Roger sabía realmente la verdad sobre el estado de su madre, entonces muchas de sus acciones debían de haber adquirido un significado diferente. Era necesario analizar los hechos, no las emociones. La enfermedad de Lidia comenzó un mes después de su boda. En aquel momento había parecido un trágico accidente, pero ahora Clara se daba cuenta de que el momento no había sido elegido por casualidad. Los recién casados empezaban a conocerse. Lidia tenía acceso a la casa y a información sobre las finanzas familiares. Clara recordaba cómo Roger había insistido en un examen médico completo de su madre. Entonces había admirado su preocupación, pero ahora lo comprendía. Su marido estaba creando un historial médico. Llevó a Lidia a varios especialistas, exigió análisis adicionales, consultó a los mejores médicos de la región. «Quiero estar seguro del diagnóstico», dijo entonces. «Mamá se merece el mejor tratamiento». En cada visita al médico, Roger describía con detalle los síntomas que observaba en casa. Olvido, desorientación, ataques de agresividad. Todo sonaba convincente de labios de un hijo cariñoso. Los médicos confiaban en su testimonio, porque los familiares conocen mejor el comportamiento del paciente en casa. Clara recordó lo cuidadosamente que Roger había elegido una clínica para tratar a su madre. Rechazó varias opciones alegando un nivel insuficiente de especialistas o condiciones inadecuadas. Al final se había decidido por el Dr. Mills, un médico mayor con una larga consulta, pero que ya no estaba demasiado atento a los detalles. «El Dr. Mills ha tratado a muchos pacientes con demencia», explicó Roger su elección. «Tiene mucha experiencia en este campo». Ahora Clara comprendía la verdadera razón de su elección. El experimentado médico estaba acostumbrado a confiar en los relatos de los familiares y no profundizaba demasiado en diagnósticos detallados. Unas cuantas pruebas estándar, la confirmación de los síntomas por parte de su hijo, y el diagnóstico estaba hecho sin demasiadas preguntas. Roger también había insistido en que Lidia se mudara con ellos en lugar de ingresar en una institución especializada. En aquel momento parecía una muestra de amor y responsabilidad, pero en realidad formaba parte del plan. Habría sido mucho más difícil fingir estar enferma en una residencia. Allí trabajaban profesionales que podían detectar incoherencias. «Sí, mamá ha cuidado de mí toda su vida», dijo, convenciendo a Clara de que aceptaran vivir juntos. Ahora me tocaba a mí cuidarla a ella. Clara recordó cómo Roger había amueblado la habitación de su madre. Había elegido personalmente los muebles, instalado las barandillas, encargado una cama especial. Todo había sido pensado hasta el más mínimo detalle, creando la imagen de un hijo atento que hacía todo lo posible por su progenitora enferma. Pero ahora algunos detalles parecían extraños. Por ejemplo, Roger insistió en que la habitación de Lidia estuviera en la planta baja, junto al salón. Se lo había explicado por razones de seguridad. A una mujer enferma le resultaba difícil subir escaleras, pero el salón era exactamente donde estaba la caja fuerte de las joyas. Roger también había sugerido instalar un circuito cerrado de televisión en la casa para vigilar el estado de su madre. Clara lo había considerado innecesario en ese momento. Ya estaban cerca de Lidia todo el tiempo, pero su marido insistió, y finalmente las cámaras se instalaron solo en el pasillo y en la entrada, pero no en las habitaciones. Esto les permitía vigilar los movimientos por la casa, pero no ver exactamente lo que Lidia hacía en su habitación o en el salón. Mamá podría confundirse e intentar salir,
explicó Roger la necesidad de las cámaras. Así nos daremos cuenta enseguida. Clara empezó a recordar momentos en los que el comportamiento de Roger parecía extraño. Por ejemplo, a menudo pasaba tiempo a solas con su madre, explicándole que quería hablar con ella de recuerdos familiares. Ahora ella lo entendía. Estaban planeando sus acciones, discutiendo los detalles del engaño. Quizá mamá recuerde algo, decía después de estas conversaciones. A veces creo que me reconoce. Estas palabras apoyaban la ilusión de que la enfermedad era desigual, de que Lidia tenía momentos de lucidez. Explicaban posibles incoherencias en su comportamiento, por si alguien las notaba. Roger también asumió gran parte de la comunicación con los médicos. Acompañaba a su madre a todas las citas, hablaba largo y tendido sobre su estado en casa, hacía preguntas sobre el pronóstico y el tratamiento. Clara casi nunca estaba presente en estas reuniones. El trabajo no se lo permitía, y Roger le aseguraba que podía arreglárselas solo. No tienes por qué enfadarte, le dijo. Se lo contaré todo al médico y te daré sus recomendaciones. Clara se dio cuenta de que Roger controlaba la información que recibían los médicos. Podía exagerar los síntomas, inventar episodios inexistentes, crear el cuadro de una enfermedad progresiva. Y en casa, Lidia y él se limitaban a continuar el juego. Clara recordó varias ocasiones en las que había notado rarezas en el comportamiento de su suegra, pero Roger siempre había encontrado explicaciones. Cuando Lidia respondía con demasiada sensatez a las conversaciones, él decía que a veces los pacientes con demencia mostraban una astucia inesperada. Cuando realizaba acciones complejas correctamente, lo atribuía a la memoria muscular. El médico dijo que las habilidades automáticas duran más, explicó Roger. Mamá puede olvidar mi nombre, pero recuerda cómo hacer té. Estas explicaciones sonaban plausibles, sobre todo viniendo de un hombre que había estudiado la literatura médica y consultaba regularmente a especialistas. Clara confió en los conocimientos de su marido y no puso en duda sus palabras. Roger también insistió en no contar a amigos y conocidos detalles sobre el estado de su madre. Decía que no quería convertir una tragedia familiar en tema de cotilleo. Como resultado, pocas personas de su entorno tenían un contacto estrecho con Lidia y podían notar incoherencias en su comportamiento. La gente no se da cuenta de lo que es la demencia, explica la decisión de limitar los contactos sociales. Es embarazoso para ellos y hace que mamá se sienta peor. Aislar a la familia funcionó para el plan de los engañadores. Cuantos menos testigos, más fácil era mantener la ilusión de enfermedad. Lidia se relacionaba sobre todo con Clara y Roger, y ambos querían mantener el statu quo, aunque por motivos diferentes. Clara empezó a analizar los aspectos económicos de su vida en común. Cuidar de su madre enferma exigía gastos considerables: medicamentos, comida especial, adaptaciones del hogar, pago de consultas médicas. Roger era muy responsable con estos gastos, estudiando detenidamente cada partida de gastos. Mamá se merece lo mejor, decía, eligiendo medicamentos caros o procedimientos de pago. El dinero no es lo principal cuando se trata de salud. Pero ahora Clara se daba cuenta. Muchos de esos gastos eran falsos. Los medicamentos que supuestamente tomaba Lidia podían tirarse a la basura. Los costosos procedimientos y sesiones de asesoramiento daban la apariencia de un tratamiento serio, pero no tenían ningún efecto por razones obvias. Roger también sugirió que se estableciera un poder notarial para gestionar las finanzas de la familia, en caso de que le ocurriera algo a Clara. En su momento había parecido una precaución sensata, pero ahora parecía la preparación de un robo. Con acceso a las cuentas y los documentos, el marido podía ir transfiriendo fondos a sus cuentas personales. Tenemos que estar preparados para cualquier situación, instó. Si estoy ocupada con mamá y te pasa algo, ¿quién se ocupará de nuestras finanzas? Clara firmó los documentos sin pensar en las posibles consecuencias. Confiaba en su marido y creía que el dinero familiar debía estar a disposición de ambos cónyuges. Pero ahora se da cuenta de que se trata de otro elemento de un plan a largo plazo. Recordó cómo, en los últimos años, Roger había empezado a interesarse por su colección de joyas. Hasta entonces no se había sentido especialmente atraído por las antigüedades, pero poco a poco había empezado a hacer preguntas sobre el valor de cada pieza, la historia de su adquisición y el precio de mercado de las joyas. Es interesante saber más sobre su trabajo, explicó su interés. Quiero entender lo que haces. Clara compartió gustosamente sus conocimientos.
Habló de piedras raras, mostró las características de la talla, explicó cómo determinar la autenticidad de las piezas antiguas. No sospechaba que su marido estaba estudiando la mercancía que planeaba robar. Roger también se ofreció a hacer un inventario completo de las joyas a efectos del seguro. Insistió en una catalogación detallada de cada artículo con fotografías y descripciones. A Clara le pareció una buena idea. En caso de robo o incendio, un inventario ayudaría con la indemnización del seguro. Más vale prevenir, dijo Roger mientras fotografiaba otra joya. Tu colección es demasiado valiosa para correr riesgos. Pero ahora Clara comprendía el verdadero propósito de este trabajo. El catálogo detallado la ayudaba a planificar el robo, seleccionar los objetos más valiosos, estudiar sus características, calcular su valor, y las fotografías podían servir para encontrar compradores o tasar las joyas para los revendedores. El teléfono sonó, interrumpiendo las pesadas cavilaciones. Era Roger, que probablemente quería saber cómo estaban las cosas en casa. «Hola, cariño», dijo con su tono cálido habitual. «¿Qué tal el día?» «Bien», respondió Clara, intentando hablar con su voz normal. «Trabajando». «¿Y cómo está mamá? ¿Está todo tranquilo?» Era una pregunta que hacía todos los días. Clara solía pensar que era una señal de preocupación, pero ahora escuchaba algo más en ella. Roger estaba comprobando si había ocurrido algo inesperado, si se había descubierto un engaño. «Sí, dormido esta tarde», dijo. «Me alegro. Hoy llegaré tarde al trabajo. Volveré a las 9. No me esperes para cenar». «De acuerdo. Te quiero», añadió antes de colgar. «Yo también te quiero», respondió Clara automáticamente. Pero aquellas palabras sonaban falsas ahora. ¿Cómo puedes amar a un hombre que lleva 10 años engañándote? ¿Que utiliza tus sentimientos y tu confianza para robarte? ¿Quién ha convertido tu vida en una obra de teatro en la que interpretas el papel de una ingenua tonta? Clara llegó a casa a las 7:30 de la tarde. Pasó todo el día en la oficina, intentando concentrarse en su trabajo y pensando en sus próximos pasos. La conversación con Lydia no había salido de su mente, y el análisis del comportamiento de Roger en los últimos años no había hecho más que reforzar sus sospechas de complicidad. La casa la recibió con el silencio habitual. De la habitación de Lydia llegaba un murmullo bajo. Su suegra estaba viendo la televisión, encendida para darle la ilusión de normalidad. Roger debía volver a las 9, lo que le dejaba 2 horas para preparar la conversación. Clara entró en su despacho y sacó varios joyeros de la caja fuerte. Necesitaba ver si había desaparecido algo más en los últimos meses. Había estado demasiado agobiada esta mañana para examinar el contenido de la caja fuerte, pero ahora merecía la pena hacer un inventario. Lo primero que notó fue que los pendientes antiguos de Esmeralda estaban fuera de lugar. Clara solía guardarlos en un compartimento separado de la caja de terciopelo, pero ahora estaban en el compartimento general. Un pequeño detalle que podría haber achacado a su propia falta de atención, pero que, tras el descubrimiento de esta mañana, adquirió un significado siniestro. El brazalete de oro del siglo XVIII tampoco estaba tirado como de costumbre. Clara siempre lo había envuelto en un paño especial para protegerlo de los arañazos, pero ahora el brazalete estaba simplemente en su estuche. Al parecer, Lydia había examinado las joyas más de una vez y no siempre las colocaba exactamente donde debían estar. El descubrimiento más inquietante fue la desaparición de un pequeño anillo de zafiro. No era la joya más cara de la colección, pero su desaparición demostraba que el robo ya había comenzado. Clara contó 2 veces todas las joyas, pero el anillo no aparecía por ninguna parte. Recordó la última vez que lo había visto. Hacía 3 semanas, cuando estaba haciendo otro inventario para la compañía de seguros. Así que Lydia se lo había llevado hacía poco. Tal vez fuera una prueba, para ver si su cuñada se daba cuenta de que faltaba. Clara cerró la caja fuerte y bajó las escaleras. Necesitaba hablar con su suegra antes de que Roger regresara. Quizá pudiera averiguar más detalles del plan o localizar el anillo robado. Lydia se sentó en el sillón frente al televisor, tapada con una manta. La pantalla mostraba las noticias de la noche, pero la mujer miraba por la ventana. Al oír la entrada de Clara, giró la cabeza y levantó la vista con su habitual expresión de confusión. «Oh, has venido», dijo con voz débil. «¿Y quién eres tú, querida?» «Ya hemos hablado del asunto esta mañana», contestó Clara, sentándose enfrente. «Puedes parar la obra». «¿Qué obra?», preguntó Lydia,
pero en sus ojos había una mirada de desconfianza. No sé de qué me estás hablando. ¿Dónde está el anillo de zafiro? ¿Qué anillo? Lidia siguió fingiendo incomprensión, pero Clara vio que sus hombros se tensaban. El que robaste de mi caja fuerte. Era pequeño, de oro, con una piedra azul en el centro. Yo no he cogido nada, dijo su suegra con firmeza. ¿Estás acusando a una anciana enferma de robar? La anciana enferma me dio las buenas noches anoche deliberadamente. La anciana enferma abrió la caja fuerte esta mañana sabiendo el código de 8 dígitos. Lidia guardó silencio un momento, evaluando la situación. Luego sonrió lentamente y dejó caer la máscara de impotencia. Eres demasiado observadora, dijo con voz normal. Esto no estaba en nuestros cálculos. ¿En tus cálculos y en los de Roger? Roger es un buen chico, pero no es muy listo. Pensó que nunca sospecharías nada. Demasiado enamorado y demasiado confiado. ¿Pensaste lo contrario? Llevo 10 años estudiándote, replicó Lidia. Eres una mujer inteligente, solo que estás acostumbrada a confiar en la gente. Pero la confianza tiene límites, y probablemente los hemos sobrepasado. Clara escuchaba a su suegra y se maravillaba de la facilidad con que cambiaba de papeles. En un momento era una paciente indefensa, ahora era una cínica manipuladora con un frío cálculo. ¿Está Roger realmente al corriente de todo? Claro que lo sabe. ¿Creías que podría fingir durante 10 años sin su ayuda? ¿Quién confirmó mis síntomas a los médicos? ¿Quién insistió en que viviera aquí? ¿Pero por qué? Teníamos una buena vida. Podría haber hecho carrera, ganar su propio dinero. Lidia soltó una carcajada corta y desagradable. ¿Una carrera como agente de seguros? Intervino. Cariño, no tienes ni idea de lo que es el dinero de verdad. Roger podría trabajar toda su vida y no ganar el valor de uno de tus collares. ¿Así que se casó conmigo por dinero? No solo por eso. Le gustabas, sentía algo por ti. Pero cuando se enteró de la cuantía de tu herencia, sus sentimientos se volvieron más prácticos. Clara sintió que algo se le oprimía dolorosamente en el pecho. Así que su amor se había basado en el engaño desde el principio. Roger la cortejaba sinceramente, pero ya entonces planeaba un robo. ¿Cuándo lo planeó? Justo después del compromiso, dijo Lidia con calma. Roger me habló de tu colección. Me enseñó fotos de algunas de las joyas. Me di cuenta de que teníamos la oportunidad de asegurar el futuro de toda la familia. ¿De la familia? Ibais a robarme. Queríamos una parte justa, me corrigió mi suegra. Lo tenéis todo gratis, por derecho de nacimiento. Y nosotros hemos trabajado toda la vida por unos céntimos. ¿Así que decidisteis engañarme? Decidimos aprovechar la oportunidad, dijo Lidia con frialdad. En este mundo, todo el mundo mira por sí mismo. Tú eras demasiado ingenuo para darte cuenta. El sonido de la puerta principal al abrirse interrumpió la conversación. Roger había vuelto antes de lo prometido. Lidia cambió instantáneamente de postura y expresión, convirtiéndose de nuevo en una anciana indefensa. «¿Roger?», gritó con voz temblorosa. «¿Eres tú, hijo?» «Sí, mamá, soy yo», respondió él desde el pasillo. «¿Qué tal estás?» «Bien, bien. Esta chica tan simpática me estaba haciendo compañía». Roger entró en el salón, besó a su madre en la mejilla y abrazó a Clara. Su comportamiento había sido tan natural y cariñoso que uno podía creer que era sincero, pero ahora Clara veía cálculo y fingimiento en cada gesto. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?», preguntó intentando hablar con un tono de voz normal. «Bien. He firmado un contrato con un nuevo cliente, una gran comisión. Mamá, ¿has cenado ya?» «Todavía no», respondió Lidia. «Olvidé que era hora de comer». «Yo le daré de comer», sugirió Clara. «Descansa después del trabajo». «Gracias, cariño. Eres muy considerada». Roger besó a su mujer en los labios y Clara apenas pudo contener su disgusto. ¿Cómo podía besarla sabiendo que planeaba una traición? ¿Cómo podía hablar de amor mientras preparaba un robo? La cena transcurrió en el ambiente habitual. Clara le dio de comer con cuchara a Lidia, Roger habló de asuntos de trabajo, puso las noticias de la noche. Todo parecía como otras 1000 veladas de los últimos 10 años. Solo que ahora Clara sabía que todo aquel ambiente acogedor era una actuación cuidadosamente coreografiada. Después de cenar, ayudaron a Lidia a prepararse para ir a la cama. Roger comprobó que todos los aparatos eléctricos de la habitación de su suegra estuvieran apagados. Le ajustó las almohadas
y le dio las buenas noches. Un hijo atento, un marido cariñoso, el perfecto padre de familia. «Vamos arriba», sugirió a Clara mientras Lidia se acomodaba en la cama. Subieron al dormitorio y Roger empezó a cambiarse. Clara se sentó en la cama, observando a su marido y reflexionando sobre cómo iniciar la conversación. Tenía que ser el momento y las palabras adecuadas. «Roger», dijo mientras él se ponía el pijama, «tengo que hablar contigo». «¿Sobre qué?», preguntó él sentándose a su lado en la cama. «De tu madre. ¿Qué le pasa? ¿No se encuentra bien?» «Se encuentra bien, tan bien que esta mañana ha abierto mi caja fuerte». Roger se congeló y Clara vio el miedo en sus ojos. Solo un segundo, pero fue suficiente. Luego la expresión cambió a una de sorpresa y preocupación. «¿Qué estás diciendo?», volvió a preguntar. «Mamá no puede abrir cajas fuertes. Está enferma». «Vamos, Roger. Lo sé todo». «¿Qué sabes exactamente?». Intentó abrazarla, pero Clara se apartó. «Sé que tu madre no tiene demencia. Sé que me has estado engañando durante 10 años. Sé que era un plan para robarme la colección». Roger guardó silencio unos segundos, estudiando el rostro de su mujer. Clara podía ver los pensamientos que le rondaban por la cabeza. Estaba evaluando la situación, buscando salidas. «Te equivocas», dijo por fin. «Mamá tiene momentos de lucidez», lo dijo el médico. «Quizá accidentalmente». «Entendido», le interrumpió Clara. «Conocía el código de 8 dígitos. Actuó de forma totalmente consciente. Y luego me lo confesó todo». «¿Confesó?». Ahora había una nota de alarma en su voz. «¿Qué te contó?». «Todo. Sobre cómo planeaste la estafa. Cómo confirmaste síntomas falsos a los médicos. Que la enfermedad era un invento». Roger se levantó de la cama y se paseó por la habitación. Clara pudo ver que ya no intentaba fingir sorpresa. Las máscaras empezaban a caer. «¿Qué vas a hacer?», preguntó deteniéndose ante la ventana. «Quiero oír la verdad. De ti». Roger se volvió hacia ella. En su mirada ya no había la calidez y el amor que Clara estaba acostumbrada a ver. Solo frío cálculo y la irritación de ver revelado el plan. «De acuerdo», dijo. «La verdad es que nunca tuvimos otras opciones. Tú naciste rico y nosotros hemos luchado por sobrevivir toda la vida. Tu colección vale más de lo que podríamos haber ganado en toda una vida. ¿Así que realmente te casaste conmigo por el dinero?». «No solo por el dinero», replicó Roger. «Me gustabas, sentí algo por ti. Pero cuando me enteré de la cuantía de tu herencia, me di cuenta de que teníamos la oportunidad de cambiar nuestras vidas. Engañándome. Redistribuyendo los recursos de forma más justa», corrigió. «Ni siquiera apreciabas lo que tenías. Las joyas yacían como un peso muerto en la caja fuerte. Eran reliquias familiares». «Era dinero», replicó Roger secamente. «Mucho dinero que podría habernos proporcionado a todos una vida decente». Clara miró a su marido, que ya no intentaba ocultar su verdadero rostro. Roger estaba de pie junto a la ventana, con la postura preparada para un enfrentamiento abierto. 10 años de matrimonio, 10 años de engaños. Todo ese tiempo había vivido con desconocidos que solo la veían como una fuente de ingresos. «¿Cuánto has robado hasta ahora?», preguntó intentando hablar con calma. «No mucho», respondió Roger. «Mamá era cuidadosa, unas cuantas joyas pequeñas en los últimos meses, para ver si notaba que faltaba alguna». «¿Dónde están esas joyas?». «En un lugar seguro. Pensábamos tomarnos las cosas con más calma, alargar el proceso durante varios años». «¿Y después?». «Luego te divorciarías alegando que no podían vivir juntos por la enfermedad de tu madre. Yo la acogería y las joyas se quedarían con nosotros como compensación por años de abandono». El plan había sido elaborado hasta el último detalle. Clara se dio cuenta de que se enfrentaba a estafadores profesionales que llevaban años preparando el robo. Habían estudiado su carácter, sus hábitos, sus debilidades. Habían creado las condiciones perfectas para el robo. «¿Y tú podías dormir a mi lado sabiendo todo eso?». «Los primeros años fue difícil», admitió Roger. «Pero luego me acostumbré. Eras feliz. Pensabas que vivías con una familia cariñosa. En cierto modo, te dimos la ilusión de la felicidad. Una ilusión basada en mentiras. Toda familia se construye a base de compromisos e insinuaciones». Roger se encogió de hombros. «Llevamos ese principio hasta sus últimas consecuencias». Clara se levantó de la cama y se dirigió a la cómoda donde guardaba los documentos importantes.
Tenía que actuar con rapidez antes de que su marido y su suegra se dieran cuenta de que su plan había fracasado definitivamente. Aún le quedaban algunas bazas en el juego. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Roger mientras la veía sacar los archivos. Proteger mi patrimonio, respondió Clara, sacando certificados de matrimonio, escrituras de la casa y pólizas de seguros. Mañana por la mañana pediré el divorcio y os echaré a los dos de mi casa. No tienes pruebas, dijo Roger, pero había preocupación en su voz. ¿Quién se creería una historia así? Hay pruebas. Un anillo de zafiro robado que probablemente esté entre las cosas de tu madre. Grabaciones de vídeo de ella moviéndose por la casa sin signos de enfermedad. Historiales médicos que no coinciden con su estado real. Roger se puso pálido. No se había planteado que Clara pudiera no estar tan desamparada como parecía. La mujer que había regentado un negocio de antigüedades durante 10 años sabía cómo proteger sus intereses. Las cámaras solo muestran el pasillo, intentó argumentar, pero no muestran los síntomas típicos de los pacientes con demencia: desorientación, intentos de salir de casa, comportamiento agresivo. Debería haber un registro de esos incidentes durante 10 años. Clara, hablemos con calma. Roger cambió de táctica. ¿Podemos hablar las cosas? ¿Encontrar un compromiso? ¿Compromiso con los ladrones? Clara siguió recopilando documentos. El único compromiso es que abandonéis mi casa inmediatamente. También es la casa de mi madre. Vivió aquí 10 años. Vivió aquí bajo falsos pretextos. Legalmente, podría considerarse posesión fraudulenta. Roger se dio cuenta de que su mujer hablaba en serio. Intentó acercarse a ella, pero Clara retrocedió hasta la puerta. «Aléjate de mí», le advirtió. «Ya no confío en ti». «Clara, por favor, nos queríamos. Tú amabas mi dinero, y yo amaba a un hombre que no existía». Bajó al salón, donde Lidia fingía estar dormida. Al oír pasos, su suegra abrió los ojos y levantó la vista con su habitual expresión de confusión. «¿Quién es?», preguntó con voz débil. «¿Qué ocurre?». «Deja el teatro», dijo Clara con brusquedad. «Mañana por la mañana os vais de mi casa. Las dos». Lidia cambió al instante, despojándose de la máscara de enferma. Sus ojos se volvieron agudos y furiosos. «No puede desahuciarnos», dijo. «Tenemos derechos de inquilinos. Hay que avisar con 30 días de antelación». «Una mujer con demencia no tiene derechos de inquilina», replicó Clara. «Una mujer sana que lleva 10 años engañando al casero puede ser desahuciada inmediatamente». «Demostrarás que estoy sana», sonrió Lidia. «Parecerás una histérica que acosa a una anciana enferma. Vamos a comprobarlo». Clara sacó su teléfono y encendió el vídeo. «Dame la fecha de hoy, el nombre del presidente y la dirección de esta casa». Lidia se quedó paralizada al darse cuenta de la trampa. Si respondía correctamente, demostraría su competencia. Si callaba o contestaba mal, tendría que seguir representando el papel de enferma, lo que dificultaría su defensa contra las acusaciones. 28 de diciembre, dijo tras una pausa. Donald Trump. 73 de la calle Maple. «Excelente», asintió Clara, deteniendo la cinta. La paciente con demencia acababa de demostrar una excelente orientación en el lugar, el tiempo y el espacio. Roger entró en la habitación. Estaba vestido y llevaba una pequeña bolsa en la mano. «Nos vamos hoy», dijo. «Pero esto no es el final». «Es el final para mí», respondió Clara. «Mañana cambio las cerraduras, revoco los poderes y presento los papeles del divorcio». «¿Y nuestros 10 años de matrimonio?», preguntó Roger. «¿No significan nada? 10 años de engaños no pueden significar nada bueno». Lidia se levantó de la cama y fue al tocador a coger sus cosas. Sus movimientos eran seguros, sin sombra de dolorosa inestabilidad. Era la primera vez en 10 años que Clara veía a su suegra como realmente era. Una mujer mayor y vigorosa, con una mente aguda y una voluntad de hierro. «¿Dónde están las joyas robadas?», preguntó Clara mientras Lidia empezaba a meter la ropa en la maleta. «¿Qué joyas?», preguntó ella, pero sus movimientos delataban su tensión. «Registraré tus cosas antes de que salgas de casa». «No tiene derecho a hacerlo. Tengo derecho a proteger mi propiedad de los ladrones». Lidia abrió el cajón inferior de la cómoda y sacó una cajita. Dentro estaba el anillo de zafiro que faltaba y algunas otras joyas pequeñas. «Aquí tienes tus joyas», dijo entregándole la caja a Clara. «Ahora estamos en paz». «Nunca estaremos en paz», replicó Clara.
Me has robado 10 años de mi vida. Media hora más tarde, Roger y Lydia estaban en la puerta con sus maletas. Clara los miró, sintiendo una extraña mezcla de alivio y desolación. La pesadilla de 10 años llegaba a su fin, pero con ella terminaba gran parte de su antigua vida. Aún no ha terminado, se despidió Roger. Lucharé por mis derechos en el divorcio. El acuerdo prenupcial limita tus derechos sobre los bienes conyugales que no hemos tenido tiempo de acumular, le recordó Clara. La herencia se queda conmigo. La puerta se cerró y la casa quedó en silencio. Por primera vez en 10 años, Clara estaba sola, sin tener que ocuparse de nadie más, escuchar las necesidades de nadie más, someter su vida a los horarios de nadie más. Se dirigió al salón, donde hacía una hora estaba la cama de Lydia. Ahora la habitación parecía vacía y ajena. Había que devolverle su aspecto original, eliminar las huellas de 10 años de engaño, crear un nuevo espacio para una nueva vida. A la mañana siguiente, Clara llamó a un cerrajero para que cambiara las cerraduras. Se puso en contacto con un abogado para que preparara los papeles del divorcio y revocó todos los poderes otorgados a nombre de Roger. Actuó de forma metódica y decidida, sin dejar a su exmarido ninguna oportunidad de seguir maquinando. El abogado advirtió que Roger podría intentar impugnar los términos del divorcio o pedir una compensación por cuidar de su madre enferma. Pero el acuerdo prenupcial y las pruebas de fraude hacían inútiles tales intentos. «Tienes un caso muy sólido», dijo el abogado. «El fraude para obtener bienes es un delito grave. Es poco probable que quieran llevar el caso a los tribunales». Clara también se puso en contacto con un detective privado para que hiciera un seguimiento de su exmarido y su suegra. Necesitaba asegurarse de que no intentaban repetir la estafa con otras víctimas. El detective no tardó en descubrir que Roger y Lydia se habían instalado en un hotel barato a las afueras de la ciudad. Buscaban una nueva víctima, una anciana solitaria con buenos ingresos. El plan había sido elaborado y estaban dispuestos a utilizarlo de nuevo. La madre haría de enferma y el hijo de cuidador, explica el detective. Un esquema clásico para estafar a los ancianos. Clara dio toda la información a la policía, que la ley se encargara de los estafadores y ella empezaría una nueva vida. Poco a poco la casa se fue llenando de nuevos sonidos y ritmos. Clara podía escuchar música a cualquier hora, recibir invitados, trabajar hasta tarde, viajar. Todas las restricciones que parecían manifestaciones naturales de la vida familiar resultaron ser fruto del engaño de otra persona. Planeaba abrir su propia tienda de antigüedades, con la que había soñado durante muchos años. Ahora tenía tiempo y energía suficientes para hacer realidad esos planes. La vida sin familia podría ser solitaria, pero sería honesta. Por la noche, sentada en la tranquilidad de su casa, Clara reflexionó sobre los años transcurridos. 10 años de engaños le habían enseñado a no confiar demasiado deprisa, a no dar por sentada la bondad humana, a escudriñar los motivos de quienes la rodeaban. Lecciones crueles pero útiles. Ya no lamentaba el tiempo perdido. Aquellos años le habían enseñado de lo que era capaz la gente por dinero y lo importante que era proteger tu independencia. Ahora conocía el valor de la confianza y estaba preparada para construir nuevas relaciones de forma más consciente. La traición de Roger y Lydia la había liberado de sus ilusiones de felicidad conyugal, pero le había abierto el camino hacia la verdadera libertad. Clara estaba dispuesta a recorrer este camino sola, si era necesario, pero tenía que ser sincera.